Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Damos gracias a este día, a nuestro Dios, por regalarnos este privilegio tan grande del poder estar acá en este lugar para honrar y glorificar el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Damos gracias también a toda la audiencia que nos sintoniza a nivel de Centroamérica y distintos países latinoamericanos, que puede llegar la frecuencia de esta radio, ya que el propósito es honrar y glorificar a Dios y que miles de almas puedan alimentarse por medio de esta palabra gloriosa que transforma, que salva, que liberta, que bendice la vida del hombre. Así Dios bendiga también a todos los amigos que escuchan esta radio. Dios bendiga a los socios del programa radial. Dios bendiga a la misión profética Trono de Gloria Central, que está ubicada en Mercedes 2, calle Los Arrayanes, casa número 54. Y Dios bendiga también a la iglesia filial que nos está escuchando en Hábitat Confía, en el pasaje 4, casa número 20 de la zona A. También estamos anunciando el santo y bendito evangelio. Así que es un privilegio y un gusto el poder saludar a toda la audiencia y a todos los que permiten que este programa también siga adelante con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que nos vayamos a la Santa Biblia. Quiero que nos vayamos al libro del profeta Jeremías en capítulo 18. En esta hora vamos a meditar bajo el tema: necesitamos ser moldeados a la manera de Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Santa Biblia de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Gloria a Dios. Vamos a orar un minuto. Padre, gracias. Tuya la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el poder sempiterno por los siglos de los siglos. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad, Padre, cetro de justicia. Ahora, Dios, te pido que cautive, Dios, a la obediencia toda alma, Dios, que está oyendo, Dios, esta tarde este mensaje, Dios, a través de la radio. Te pido, Dios, que sea usted y su Espíritu glorioso abriendo mi boca para honra y gloria de su santo nombre. Ahora, Dios, sea usted hablando a nuestra vida de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios, este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Mire qué importante lo que la palabra del Señor nos habla en este día. El tema, como se lo digo, es: necesitamos ser moldeados a la manera de Dios. ¿Por qué se llama así el tema? Ya vamos a ver dentro de unos minutos. Dice la Biblia que la palabra de Jehová vino a Jeremías. Óigame, qué importante ver en el tiempo que se estaba, hablando esta palabra. En el tiempo que hablaba Dios a Israel, su pueblo escogido y amado. Ahora Dios ya no le habla solamente a Israel. Ahora Dios también nos habla en El Salvador, nos habla en Honduras, nos habla en Guatemala, nos habla en México, nos habla en Estados Unidos, nos habla en Centroamérica, y al mundo entero Dios nos habla a través de esta bendita palabra que transforma la mente y el corazón del hombre. Dice la Biblia que vino palabra de Dios a Jeremías. Cuando viene la palabra de Dios, viene con un propósito. Viene con el propósito que nos proyectemos en este evangelio glorioso. Que nos proyectemos en este mensaje que salva, que liberta y transforma la mente y el corazón del hombre. Pueden muchos hombres estar escuchando el mensaje. Muchos pueden estar escuchando esta palabra. Algunos pueden ir a congregarse a la iglesia. Pueden ir a buscar la iglesia, pueden, estar buscando de Dios en ayuno, en oración, pero la palabra de Dios vendrá tarde o temprano a nuestra vida. Y la palabra viene con el propósito que nosotros nos proyectemos en la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de los que están oyendo este mensaje
están proyectados en la voluntad de Dios, están proyectados en la obediencia, proyectados en el mensaje de parte del amado Dios. ¿Para quién? Para todos nosotros que ahora escuchamos la palabra. En el tiempo que Dios habla, Jeremías, estaba pasando la nación de Israel un problema, estaba pasando un proceso de parte de Dios. Un tiempo duro, un tiempo difícil por causa de la desobediencia que había en Israel en aquel tiempo. En aquel tiempo había palabra de Dios para Israel, pero en aquel tiempo dice la Biblia que Dios les enviaba profetas duros, profetas de Dios, no como los profetas que vemos hoy en día, profetas que tiran sal para libertar un endemoniado, profetas que vemos hoy en día usando un montón de cosas para poder dar una señal de parte de Dios. Pero qué más señal la que tenemos nosotros en estos tiempos que oír el mensaje directo de parte de Dios. Si es que Dios nos habla con firmeza, nos habla con autoridad, porque es tiempo ahora de andar votando el paganismo, es tiempo de desechar lo que no sirve. Hoy los profetas de hoy en día no amonestan el pecado, no se amonesta la desobediencia, no se amonesta la rebeldía que hay en el pueblo de Dios. Pueblo de Dios que bien sabe que el culto es a las 6 y aparecen a las 6:30. Pueblo de Dios que conocen y están conscientes que la obediencia es la que a Dios le agrada, pero ellos siguen en desobediencia, siguen en el paganismo, siguen, óigame bien, poniendo primero cualquier cosa terrenal. Hoy la gente de hoy en día, el pueblo de hoy en día, prefiere poner las cosas de la tierra antes que poner las cosas espirituales de parte de Dios. La Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero mucha gente que me oye a través de la radio prefieren poner primero el trabajo que poner la obediencia de su Dios. Prefieren primero estar cuidando a la esposa en la casa que estar buscando la misericordia de Dios. Gente que prefiere primero estar poniendo las cosas del mundo antes que obedecer a la palabra del Señor. Y esto es lo que hacía Israel. Israel primero ponía, óigame bien, a sus dioses. Primero ponían, óigame bien, los Baales antes que a buscar la misericordia de Dios. En el capítulo 1 Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que nacieses te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Jeremías? Jeremías dijo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. ¿Cuánta gente que me oye en la radio que dice: hermano, yo no sé predicar, yo no puedo cantar, yo no puedo profetizar, yo no puedo orar por un enfermo, hermano, yo no puedo hacer esto? ¿Cuánta gente poniendo pretexto en los altares? ¿Cuánta gente poniendo pretexto en estos últimos tiempos para buscar, para servir a la misericordia, para tratar de servir a la obra de Dios? Ya es tiempo de despertar, es tiempo ya no dormir, es tiempo de agarrar ese privilegio con amor, es tiempo de orar por ese privilegio. Ya muchos de ustedes ya no oran como antes oraban por cuando tenían un tiempo de alabanza, cuando tenían un tiempo de adoración, cuando tenían un tiempo de predicación. Muchos han perdido ese sabor de orar antes de tomar un privilegio, han perdido el amor. Mucha gente llega a orar hasta que ya ve el problema encima. Mucha gente busca la iglesia hasta que ve la dificultad de su vida. Oiga, estamos en estos tiempos oyendo el mensaje, no el que queremos, sino el mensaje que viene de parte de Dios. Capítulo 2 de Jeremías, dice la Biblia que Jeremías es levantado por Dios. Dios le dio autoridad, le dio poder. ¿Para qué? Para derribar, para plantar. Ya no es tiempo, cristianito, que estés durmiendo. Ya no es tiempo que estés durmiendo en el tiempo de la siega. El hijo que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice la santa palabra del Señor. Es tiempo que estés alerta al mensaje de Dios. Es tiempo que dejes de estar en la hamaca paseando de un lado para otro. Es tiempo que te ciñas como se ciñó Jeremías. Dice la Biblia que Dios le habló a Jeremías a mandar en el capítulo 2 le manda una palabra, óigame, Dios a Jeremías, y Jeremías va a exhortar a Israel y les va a decir que se vuelvan a la ley de Dios. ¿Cuántos de ustedes no se han querido volver a la ley de Dios? No se han querido volver a la misericordia, no se han querido volver a la obediencia, no se han querido volver al sometimiento. Gente que ha
perdido el sabor a orar, han perdido el sabor a buscar de Dios. Gente que ya se ha quedado acomodada solamente a oír la radio. Levántate, cristiano, es tiempo de hacerle la guerra a Satanás, el diablo. Párese firme en este evangelio, porque este evangelio no es de la tierra. Este evangelio nació en el corazón de Dios para darnos vida en esta hora. Así que dice la Biblia que cuando Él viene y levante y se amonesta a Israel, dice la palabra del Señor, que Israel dijo, Dios le dijo a través de Jeremías que se apartaran de los Baales, que se apartaran del paganismo, que se apartaran de lo que a Dios no le agrada. ¿Y sabe qué fue el detalle? Que Israel dijo, en pos de Él no iremos. Y le dijo Dios, faltará la nieve en el desierto, faltará la nieve en el desierto, faltará la nieve, faltará el agua en el Líbano. Y Dios le dijo claramente al pueblo qué es lo que le iba a faltar por haber tomado una decisión mala. Yo no sé qué es lo que te falta en esta hora. Yo no sé si a ti te falta comida, yo no sé si a ti te falta dinero, yo no sé si estás ganado en todos lugares, pero dice la Biblia que esto le pasó a Israel por haberse apartado de la misericordia de Dios. Podés apartarte de cualquiera en la tierra, querido hermano, pero no te puedes apartar de Dios. No puedes alejarte de Dios, no puedes alejarte de la congregación, porque en las congregaciones hay problemas y te andan criticando. Ame ame con amor incondicional, y usted lo andan criticando y lo tienen de boca en boca. Que eso no lo mueva, que eso no le duela. Eso te formará un carácter en este evangelio glorioso. Por eso es que vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Qué tiene que hacer usted? Es buscar la casa de Dios, es buscar la congregación, y ahí Dios te hará saber la palabra de Él. Y cuando Dios te haga saber la palabra, te darás cuenta cómo está tu vida delante del Señor. Te darás cuenta cómo está tu caminar de hijo de Dios, cómo está tu evangelio. ¿Será que tu evangelio es un evangelio desteñido, de que ahorita estás verde, pero más tarde estás desteñido, estás destemplado, estás sin sabor, estás quebrado, ya no quieres avanzar? Tú no tienes que ser un evangélico que en el proceso de Dios se quiebre. Tú no tienes que ser un evangélico que tiras la toalla solo por medio problema en la iglesia. No. Es tiempo de que tu evangelio marque una diferencia en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo que despertemos. Es tiempo que seamos moldeados a la manera de Dios. Cuando Dios nos envía a la iglesia, dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. No lo que Jeremías quería hablar, óigame. No lo que usted quiera escuchar, dona Juana. No es lo que usted quiera escuchar, don Juan. No, es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Es lo que Dios quiere moldear en nosotros. Si esa gente que se levanta para criticarte, se levanta y Dios lo permite para que moldearte un carácter, para que formes una solidez, para que la crítica no te mueva, para que el señalamiento no te mueva, sino para que te haga un evangélico maduro en el espíritu, maduro en este evangelio. Es que Dios no quiere vasos que se quiebren, Dios no quiere vasos de vidrio. Dios quiere gente plantada, gente inconmovible, gente que se defina, gente que tenga el deber y tenga en el corazón abierto para que la voz de Dios entre. La palabra de Jehová, cuando venía Jeremías, Dios hablaba en Jeremías y Dios hablaba a Jeremías, y Jeremías hablaba palabra dura, palabra fuerte, palabra que confrontaba. Es que mucha gente no le va a gustar el ser confrontado. A miles de personas no les va a gustar ser confrontados por Dios, porque a nosotros nos gusta que nos digan que vamos para el cielo estando en desobediencia. A nosotros nos gusta que nos digan que vamos para el cielo estando en pecado. No podemos volar al reino de los cielos si hay discordia entre nuestra vida, si hay discordia entre los hermanos. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 16:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Si es seguir en desobediencia, no puedes avanzar, cristiano, en este evangelio. Por eso es que vamos a las congregaciones no a oír lo que queramos, sino a oír la voz de nuestro amado Dios. Y nuestro amado Dios nos confrontará, porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que reaccionemos, Él quiere que meditemos y pensemos cómo
está nuestro evangelio delante de Él, cómo está nuestra vida. Por eso es que dice la Biblia que Él hizo una vasija, dice la Biblia, pero se quebró la vasija. ¿Cuántos cristianos se han quebrado en el trayecto de este evangelio? ¿Cuántos cristianos se han quebrado en la prueba? Si usted me pregunta a mí, hermano pastor, ¿y qué proceso ha pasado usted? Mire, predicando el evangelio me tocó ir a parar a la cárcel. Andaba, óigame bien, un 14 de diciembre del 2015 me tocó ir a parar a la cárcel por causa de la voluntad de Dios. Claro, yo había tenido mis consecuencias del pecado en mi vida pasada, pero ahora, ya siendo cristiano, Dios pasó un proceso a mi vida, y el proceso no me pasó para aplastarme, el proceso me pasó para ser un verdadero hijo de Dios, para ser un verdadero guerrero. Y sabes algo, 14 de diciembre voy a parar a la cárcel. El diablo dijo: a este lo voy a tener atrapado, lo voy a tener callado, a este ya no lo voy a dejar. Cuando Dios me empezó a levantar a predicar este evangelio glorioso en las calles, en los parques, en los buses y en todos lados, porque este evangelio no solo lo predicamos en campañas y en la radio, lo predicamos donde quiera que Dios nos permite abrir la boca en el nombre de Jehová. Estaba yo predicando la palabra del Señor, y el diablo dijo: lo voy a meter a la cárcel a este para mantenerlo callado. Vamos a ver si este de verdad lo que predica, vamos a ver si este de verdad lo está viviendo. Óigame, en ese momento me tocó ir a parar a la cárcel. Allá en la cárcel, allá el diablo me dijo en los primeros 4 días: ya te callaste, me dijo el diablo, ya no vas a poder predicar la palabra. Hoy sí, mira a todos los que están a tu alrededor, callarse, demonio, en el nombre de Jesús. Yo voy a anunciar esta palabra. Los 4 días Dios abrió mi boca, se convirtieron pandilleros de la MS, de la 18, de la Mao Mao, se convirtieron. Óigame bien, gente que estaba en la Bartolina. Dios me llevó hasta un penal. Allá en el penal aprendí a conocer quién era Dios. Allá aprendí a conocer la misericordia de Dios. Yo le decía a Dios: Señor, ¿y qué está pasando con mi vida? Señor, ¿y por qué he venido a parar a la cárcel? Yo trabajaba, tenía a mi esposa, tenía a mis hijos. Dios, le decía yo, ¿por qué estoy pasando esto? Yo no sé quién está pasando problemas, pero yo te quiero dar testimonio de algo. Yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué pasa, Jehová? ¿Qué sucede, Dios mío? Hasta que un día en un sueño se me presentó la gloria de Dios, y en ese sueño bien recuerdo yo que aparecí en un desierto. En el sueño, en ese desierto, miraba yo que el calor era intenso. De repente vi una gran pirámide en el frente mío. Yo decía: esa es una pirámide de Egipto, decía yo. Cuando yo miraba esa pirámide en ese momento, en ese desierto, bien recuerdo que empecé a entrar a la pirámide, y en la pirámide había sarcófago, había muerte, había llanto, había dolor, había un montón de muñecos ahí con armas que lanzaba, que cuando yo iba en medio del camino, esos muñecos trataban de matarme, trataban de detenerme, pero al final había una puerta de luz. Cuando yo llego a la puerta de luz en ese sueño, bien recuerdo yo que habían 2 altares. Los 2 altares eran de oro, completamente bañados en oro, pero uno de los altares tenía, óigame bien, un libro abierto, y en ese libro abierto, óigame bien claramente, en ese libro abierto pude discernir que era un libro de oro glorioso, especial. Su gloria destellaba tanto que yo no podía aguantar tanta la gloria de ese libro, no podía mantener mis ojos abiertos, cuando de repente en un altar más pequeño yo miraba también en un altar más pequeño que había otro libro, y ese libro era la Biblia que me habían regalado en la cárcel. Y cuando yo miraba y decía yo: esa es mi Biblia, cuando de repente entró un viento a ese lugar, entró un viento soberano con autoridad, cuando de repente me dijo: Brian, me dijo esa voz tan gloriosa, tan especial. Brian, me dijo esa voz, en ese momento me dijo: Brian, ¿entendés lo que estoy haciendo? No, le decía yo: no entiendo, no sé por qué estoy aquí, y no sé, que no entiendo qué está pasando. Cuando de repente aparecía en el sinónimo de una caja dando vueltas, aparecía un número 40, aparecía la otra caja que decía ayuno, aparecía la otra caja que decía oración, o gloria al nombre del Todopoderoso. Era la gloria de Dios transformando mi mente. Era rebelde, era, oiga, un cristiano que quizás no agradaba a Dios con mi caminar, pero en ese día yo desperté y entendí la misericordia de Dios. Al 7º día yo no quise orar, no quise entender la voz de Dios, pero al 7º día los problemas aumentaron tanto que empecé los 40 días de ayuno y oración, hasta que Dios moldeó un carácter en mi vida, hasta que Dios pasó un proceso, hasta
que Dios hizo proeza, hasta que Dios me hizo entender que la realidad no la tiene el hombre sobre la tierra, sino la misericordia del Cristo de la gloria. Por eso ahora yo no sé cuántas veces Dios te haya formado, pero quizás en el proceso te has quebrado, en la dificultad no has podido avanzar. Pero yo quiero decirte algo, querido amigo, querido hermano que estás oyendo: el proceso no viene para darte muerte, el proceso viene para darte vida, y vida en abundancia. El proceso viene para que aprendamos a oír la voz de Dios. Alabado sea Dios para siempre y por siempre. Oh, gloria al Dios de todos los tiempos. Gloria a Dios. ¿Para qué ha venido ese proceso? Para hacerte un evangélico con carácter, para hacerte un cristiano lleno de la gloria de Dios, para hacerte un cristiano que no sea del diente al labio, sino un cristiano que marque la diferencia en este evangelio de poder. Yo no sé qué problemas puede estar usted pasando en este momento, pero yo quiero decirte algo: ese problema ha venido para moldearte un carácter. Sería imposible testificar todo lo que Dios me mostró, las veces que he oído la voz de Dios, y la sigo oyendo hasta el día de hoy. Y no solo la oigo audiblemente, también la oímos a través de la palabra. Tú la estás escuchando a través de la radio. ¿Cuánto tiempo que llevas afligido y llevas en problemas y no entiendes por qué estás sufriendo? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué no hay dinero en bolsa? ¿Por qué no has avanzado? Tal vez no puedes estar en pecado, pero Dios te está pasando un proceso para que aprendas a ver al cielo. Dios te está pasando un proceso. Yo quiero que todas aquellas personas que están pasando un proceso de parte de Dios, que están sufriendo por la prueba, y Dios lo ha permitido para enseñarles que tienen que ser de bendición en este evangelio. Dios le ha permitido para moldearte un carácter. Así que Dios bendiga a toda la audiencia también que está conectada. Dios bendiga a Carmen de Platero, que está pidiendo oración por sanidad total. Vamos a orar por todas aquellas personas que en su conciencia, haciendo un análisis en su vida, sienten que Dios ha quebrado la vasija. Y Dios ha quebrado esa vasija no para matarte, sino para formarte un carácter, para que seas un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, para que aprendas a amar a Dios sobre todas las cosas, para que marques una diferencia en esta tierra. Dios te ha levantado con un propósito. Así que todas las personas que están pidiendo oración en la radio, vamos a orar. Y vamos a orar por Carmen de Platero. Padre, en el nombre de Jesús, para mí todo puede ser imposible, pero para ti, Dios, es todo posible. Tú eres el mismo ayer, dice la Biblia, el mismo hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Oro, Dios, por Danilo Ramírez, conversión, Dios mío. Oro, Dios eterno, por tu amor y misericordia. Oro, Dios, en esta hora, Señor. Oro también, Señor, porque el miércoles tenemos, Señor, esa campaña evangelística en la cancha de la zona A de Hábitat Confía. Dios, glorifícate enviando amigos, enviando pueblo. Dios, a las 4 de la tarde estaremos glorificando tu nombre en la Hábitat Confía, en la zona A, campaña evangelística. Padre, glorifícate. Tú sabes el pueblo, la gente que has de enviar, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Dios, por todos aquellos, Dios, que oyen este sonido en esta radio, que oyen esta voz, Señor, que oyen que el día del juicio se acerca, Padre de la gloria. Oro, Dios amado. Oro también, Dios mío, por el pago, Dios, de esta radio. Glorifícate, Dios amado. Provea, Dios, del cielo. Abre puertas de lo alto en el nombre de Jesús, Padre. Oro, Dios, para que bendiga, Señor, a todos los socios del programa radial, Dios mío. Oro también, Dios mío, por esa vigilia que tenemos el sábado 7, Dios, aquí en la central, Señor, Trono de Gloria, Mercedes 2, calle Los Arrayanes, Señor amado, casa número 54. Oro, Dios, para que abra la ventana del cielo, Jesús de la gloria. Oro, Dios, por la campaña evangelística, Dios, el 18, Padre de gloria. El 18 de marzo, Jesús de Nazaret. Padre, en la colonia Las Margaritas, señores, en la parada de la Ceiba, Dios mío, a las 4 de la tarde. Oro por ese, Señor, miércoles 18, Padre, a las 4 de la tarde en colonia Las Margaritas, Señor, en parada La Ceiba.
Oro, Dios, por la campaña evangelística, Dios, el 27 de marzo, Dios, de la central, Padre, en Mercedes 2, calle Los Arrayanes. Padre, enfrente de la iglesia, por esa campaña evangelística, por todos los evangelistas, predicadores y pastores que han de llegar, oh Dios. Oro, Dios, para que todo sea de bendición. Oro, Dios, por esa vigilia, Dios, al aire libre, Dios, en la línea férrea, Dios mío, de Hábitat Confía, Dios, por la clínica, Padre. Oro, Dios, para que abra la ventana del cielo y glorifique su nombre, Padre. Oro, Dios, para que toque vidas, toque corazones, para que salve las almas, glorioso Dios. Oro, Espíritu Santo, por ese terreno, Dios mío, que estamos clamando, Dios, en la iglesia central. Oro, Dios amado, para que siga enviando pueblo, Dios, a la central, a la filial, Dios mío. Padre, oro, Dios, para que prospere, Señor, las obras que tú has puesto en nuestros caminos, Jehová. Padre, oro por la misión profética, Trono de Gloria, central, filial, Campo Blanco, Dios amado, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Dios, por cada uno de mis hermanos, Dios. Oro por cada socio de esta radio, Dios. Oro por Karen Araceli Sánchez, Dios, por ese milagro de su madre, por Vilma Glary Flores, Dios mío, por esa petición de sanidad de diabetes, a conversión de familia. Oro por Mari Lucía Hernández de Campos, Señor, por esa conversión de familia, nietos y hijos. Gracias, Dios, por haber hecho el milagro en Ivania, Dios, por haber tenido con bien, Señor, esa niña, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Oro para que abra la ventana del cielo en Jessica de Pereira. Gracias, Dios, por el milagro que tú hiciste, Dios, en Diana Michelle. Gracias, Dios, por la restauración de ese cerebro. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El tiempo y los milagros no ha pasado, Jehová. Oro, Dios mío, por esa petición, Padre, de familia Ponce y familia Pereira, que se conviertan, Dios, al evangelio. Por Mari Beltranena, Dios, a petición de cancelación de deuda. O sea, Padre, esa sanidad, Dios, oro por Senia de Parra, Dios mío, liberación de deuda, sanidad en sus hijos y bendición en el negocio. Oro por Ruth Beltranena, petición, bendición en negocio, milagro, Padre, en su esposo, bendición de deudas, Padre. Oro por mi hermano Adán Lario, Dios, esa petición, respuesta de casa, Padre de la gloria. Oro, Dios mío, por Alicia Lario, Dios mío, esa petición de Jorge Alberto Enríquez, conversión, Dios amado. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Dios amado. Tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios que hace milagros, Dios mío. Oro por Noemi Tenorio, sanidad total, Señor. Por Lupita Flores, Señor amado, sanidad de la columna para ti, oh Dios amado, la Amazoreba. En el nombre de Jesús, Padre, que tu gloria se mueva en cada vida, Jehová. Que tu gloria se mueva sanando, libertando, Dios, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios poderoso que sigues haciendo milagros. Gracias, Dios mío, porque para ti no hay nada imposible, Jehová. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias te damos, Dios, por este programa. Gracias, Dios, por los corazones que tú tocas para este programa, Dios amado. Gracias te doy, Padre, por permitir predicar esta palabra. Llámenos al 7668-1961 para oración o petición. 7668-1961. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y que Dios le guarde.